Mi padre ha estado en coma durante una semana. Simplemente vas a quedarte de brazos cruzados. El gobernador tiene toxinas cancerosas invadiendo su cuerpo. Desde la perspectiva de la medicina occidental, no hay absolutamente ninguna manera de curarlo. Quizás solo el legendario Salón del Médico Celestial tenga una oportunidad. Salón del Médico Celestial. Sí. El Salón del Médico Celestial tiene un linaje taoísta milenario, sanando el mundo. Sus técnicas han alcanzado un estado de perfección. Se dice que el actual señor es invencible en medicina. Combina yin y yang de la creación, absorbiendo la vitalidad del cielo y la tierra en un instante. Se dice que este señor se encuentra actualmente en Yunchen. En Yunchen. Bien. Iré en persona a solicitar al señor del Salón del Médico Celestial para que actúe y salve a mi padre. Gu Feng, no tengo un hijo como tú que esté consumido por los celos y actúe maliciosamente un hijo malvado. Tú, realmente me has decepcionado demasiado. Originalmente pensé que solo eras un poco arrogante, un poco celoso de Chao Chen. No pensé que albergaras intenciones tan crueles. Después de que el gobernador ofreciera el regalo de compromiso, aún te atreves a suplantar al médico divino salvavidas. Perjudicarás a la familia Gu. Enio hice. Hermano mayor. Si quieres otros méritos, puedo dártelos todos. Pero, cuando salvé al gobernador en aquel entonces, mucha gente estaba presente. Sí le doy este crédito a ti. El gobernador hará responsable a mi familia. Prometiste ayudarme a limpiar mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fui claramente yo quien lo salvó? ¿Por qué? ¿Por qué deben tratarme de esta manera? Hermano mayor, incluso si me perdonas, todavía no puedo darte el crédito y dañar a la familia Gu. Villano. Robaste el mérito de tu hermano menor y todavía quieres hacerle daño. Suelta rápido a Xiao Chen. Déjalo ir. Suéltalo inmediatamente. Gu Feng, en aquel entonces fue Xiao Chen quien me salvó. Ahora quieres hacerle daño. Entonces solo puedo usar un golpe para cortar nuestra relación fraternal. Gu Feng, cuando el veneno de serpiente atacó mi corazón, fue Xiao Chen quien arriesgó su vida para salvarme. Entonces este golpe cortará nuestra relación fraternal. De ahora en adelante, mi hermano menor, solo tengo a Gu Chen. Hermana mayor. Yo. Enio hice. Anteriormente fui blanco de los enemigos de la familia Gu, y 10 tipos de veneno entraron en mi cuerpo. Fue Chao Chen quien me salvó, aunque es el hijo adoptivo de la familia Gu. En mi corazón, él es el verdadero hermano menor. ¿Y tú? A partir de ahora, nuestra relación de hermanos queda terminada. Solo finge que yo nunca te traje de vuelta a casa. Vete. Romper la relación fraterna. Ya no soy de la familia Gu. No soy tan importante como Gu Chen. Al final yo pagué el precio. Li Xuan, hija del gobernador de Yunchen, suplica al señor del Salón del Médico Celestial. Señor, por favor actúe y salve la vida de mi padre. La medicina no puede curar lo predestinado. Buda salva a aquellos que están destinados. Practicar la medicina nunca debe ir en contra de la voluntad del cielo. De lo contrario, el precio es la vida. Maestro, en aquel entonces, le debía un favor a tu padre. Ahora salvar la vida de tu padre puede considerarse pagar ese favor. Vámonos. Chao Chen, ¿estás seguro de que ese señor vendrá al hospital?
El hermano mayor del Salón del Médico Celestial y yo, la hija del gobernador, ya ha invitado al señor al hospital. Mientras vigilemos, fuera de la sala del gobernador, definitivamente encontraremos al señor. Es el coche del gobernador. El señor debe estar en el coche. Arrodíllate rápido y dale la bienvenida al señor. Señor, la vida de mi abuelo está llegando a su fin. Escuché que las habilidades médicas del señor son incomparables. Imploro al joven maestro que pueda salvar la vida de mi abuelo. Nuestra familia Gu está dispuesta a pagar cualquier precio. La familia Gu también es digna de eso. Gu Feng. Gu Feng, ¿por qué estás aquí? Eres digno de venir a un lugar como este. ¿Cómo? Si tú puedes venir, ¿por qué yo no puedo venir? Gu Feng, ¿por qué viniste al hospital? Estás enfermo. ¿Cómo es eso posible? Gu Feng es solo un inútil, ¿verdad? Un lugar como este solo es visitado por los ricos y poderosos. Él ciertamente no califica. Eso no es necesariamente cierto. Quizás fue acogido por la mujer que está a su lado, como un mantenido. Impertinencia. ¿Cómo se atreve a insultar al señor Gu? ¿Alguien? Señorita Lee, no hay necesidad de enojarse. Son solo unos payasos dando saltos. La enfermedad del gobernador sigue siendo la prioridad. El señor tiene razón. Por favor. Señor Gu, mi padre aún puede ser salvado. El pulso está extremadamente débil. Señor Gu, ¿cómo está? Mi padre aún puede ser salvado. Toxinas cancerosas han entrado en el cuerpo. La vida y la muerte penden de un hilo hoy. ¿Qué? ¿Papá? Señor Gu, definitivamente sabes cómo tratar a mi padre, ¿verdad? Le ruego. Le ruego. Por favor, salve a mi padre. La seguridad del gobernador concierne a todo Yuncheng. Le imploramos, señor. Por favor, salve al gobernador. Ambos, por favor, levántense. La toxina cancerosa ha invadido su cuerpo. Esta era originalmente una situación fatal. Si yo actúo, estaré contendiendo con el cielo por su vida. Entonces, el favor de mi maestro, junto con el favor anterior con el gobernador, se cancelará mutuamente. Li Xuan no se atreve a hablar a la ligera. Si el señor Gu salva la vida de mi padre, será el benefactor del gobierno del gobernador. Desde ahora, en todo el gobierno del gobernador. En montañas y mares, de vida y muerte, todo estará bajo su voluntad, para retribuir la gratitud hacia el señor. Muy bien. Después de que ustedes dos se retiren. Hermana mayor, lo encontramos. Esta es la sala. Se acabó, hermana mayor. Gu Feng, esta bestia se atreve a tratar al gobernador. Quiere matar a toda nuestra familia. Gu Feng. Gu Feng, tú, detente ahí mismo. Hermano mayor, ¿cómo pudiste ponerle una mano encima al gobernador? Estás intentando arruinar la reputación de nuestra familia. Gu Feng, date prisa y sal. Este no es el lugar donde tú puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué son ustedes otra vez? Señor Gu, encontraré a alguien para echarlos. Gu Feng, tú basura que ni siquiera fue a la escuela. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por un médico divino y a fanfaronear y engañar frente al gobernador? Estás intentando arrastrarnos a todos nosotros para ser enterrados contigo. Gu Feng, si estuvieras en casa y afirmaras que sabías de medicina, eso sería una cosa. Pero ahora te atreves a acercarte al gobernador. Si quieres morir, puedes por favor largarte. No nos arrastres. Impertinencia. Ustedes tienen tanta audacia. Entrar sin permiso en la sala de mi padre. Es una cosa. No se atrevan a insultar al señor Gu. Guardias. Señorita Lee. Somos su hermana mayor. Tú no eres. Ya he cortado todo vínculo con la familia Gu. Hermano mayor, romper lazos y cosas así fue solo una broma. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué eres tú? ¿Eres siquiera digna de estar aquí? Señorita Lee, miembros de la familia Gu están tan seguros de que carece de habilidades médicas. Podríamos habernos equivocado de persona. Imposible.
El señor Gu fue personalmente invitado del Salón del Médico Celestial. Es imposible que haya invitado a la persona equivocada. Pero los miembros de la familia Gu, a juzgar por su apariencia, no parecen estar mintiendo. Señor Gu, yo creo en usted. Por favor, actúe para tratar a mi padre. Señorita Li, Gu Feng, él es solo un estafador. Usted lo deja tratar al gobernador. No tiene miedo de que mate directamente al gobernador con su tratamiento. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a maldecir a mi padre? ¿Me disculpo? No fue mi intención. Señorita Li, me disculpo. Mi hermana habla sin reservas. Nuestra familia Gu enviará un regalo de disculpa. Espero que la perdones esta vez. Señor Gu, por favor preste su mano para tratar a mi padre. Ya que la señorita Li confía tanto en mí, definitivamente no decepcionaré a la señorita Li. Invirtiendo el Yin y el Yang, vida y muerte. Puerta del reposo, manantial frío. Puerta de la vida, humo Orisichu el ardiente. En realidad es el vaso de vida de las 8 puertas. Decano. ¿Qué es el vaso de vida de las 8 puertas? El vaso de vida de las 8 puertas, como su nombre sugiere, se basa en las 8 puertas de los 8 trigramas, aprovechando la creación del Yin y el Yang para uso propio, reviviendo a los muertos y regenerando huesos blancos. Por lo tanto, esta técnica de agujas puede salvar la vida de mi padre. Bajo el vaso de vida de las 8 puertas no hay almas perdidas. Si eso es cierto, gobernador, entonces está salvado. Gu Feng. Él realmente sabe de medicina. Patético. Gu Feng, ¿por qué no me lo dijiste? Que posees esta habilidad única con agujas de plata. Me lo estás ocultando deliberadamente. ¿Temes que yo dependa de esta técnica de vaso de plata? Para hacerme famoso es eso. Gu Feng, realmente mereces morir. Puerta de la muerte, engañando al cielo vacío. Puerta de la muerte, vacío celestial. Puerta abierta, trayendo la tribulación del trueno. B. Vaporización de las 3 purezas. Transformando fallas blancas. Las agujas se separan. Para que nada falte. Retira. ¿Papá? ¿Qué le pasó? ¿Papá? Señor Gu, ¿qué le está pasando a mi padre? Espera. Espera. El gobernador se ha desplomado. Hermano mayor, no habrás causado que el gobernador muriera por el tratamiento, ¿verdad? Señorita Mayor Li. Todo esto es culpa solo de Gu Feng. No tiene nada que ver conmigo. Merece la muerte. No debes bajo ningún concepto implicar a nuestra familia Gu. ¿Papá? ¿Papá? Gu Feng. Criatura malvada. Mocoso. ¿Qué le hiciste exactamente al gobernador? Gu Feng. De hecho, causaste que el gobernador muriera por el tratamiento. Señorita Mayor Li. Gu Feng lo hizo. Merece la muerte. No tiene nada que ver con nosotros. ¿Cierto? Gu Feng ya ha sido expulsado de nuestra familia. Con nuestra familia, no tiene absolutamente ninguna conexión. Si quiere culpar a alguien, la culpa es solo de Gu Feng. Merece morir. Pero con nuestra familia, realmente no tiene absolutamente ninguna conexión. Entonces, mi padre está realmente muerto. ¿De verdad estás tratando de forzarme? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera. Gu Feng, ya es suficiente contigo. Está bien si usualmente me sermoneas en casa, pero bromear con la vida del gobernador. ¿Acaso no te das cuenta de tu error? Así que, hermana mayor,
¿Tú también crees que debo admitir mi error? Arrodillarme y disculparme. Y decirles que no impliquen a la familia Gu. ¿Es eso correcto? Realmente me has decepcionado demasiado. Simplemente finge que nunca te tuve como hermano menor. Señorita Lee, me disculpo. Gu Feng cometió un gran error. Es porque no logré criarlo bien. Sin embargo, él y nuestra familia ya no tienen ninguna relación. Si lo deseas, haz lo que te plazca. Guardias. ¿Papá? ¿Papá? Está despierto. El gobernador está realmente despierto. Despertó. El gobernador realmente despertó. No es Gu Feng un fraude. Está despierto. Realmente despertó. Podría ser que Gu Feng realmente posee habilidades médicas. Despertó. Vaso de vida de las 8 puertas. Salón del médico celestial. Podría ser que no estaba mintiendo. Fui yo. Lo culpé injustamente. ¿Papá? Realmente te recuperaste. Me asustaste de muerte. Xuame, no llores. Mira. No está papá perfectamente bien. No te preocupes, Xuame. Mira. Papá está bien ahora. Calmo y constante. El pulso es regular. Está verdaderamente recuperado. Señor Gu. No. Doctor Divino. Doctor Divino. Usted es verdaderamente divino. Me siento renovado y vigorizado. Siento que he rejuvenecido 20 o 30 años. En ese caso. Gracias, Doctor Divino, por la gracia de salvar mi vida. Gracias, Doctor Divino, por la gracia de salvar mi vida. Doctor Divino. Gobernador, no hay necesidad de un gesto tan grandioso. Simplemente estaba devolviendo un favor. En aquel entonces nuestro maestro solo le debía un favor. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podría ser esto posible? Decano. ¿Estás seguro de que no vio mal? ¿Acaso esto no es un destello residual antes de morir? Está dudando de mi destreza médica. La familia Gu demuestra una gran educación. Gu Feng, de verdad posees destreza médica. Date prisa y ven a casa conmigo. Hogar. A mis ojos, este hogar dejó de existir hace mucho tiempo. ¿No dijiste que yo y la familia Gu ya no tenemos ninguna relación? Tú acabas de decir eso. Yo. Dado que todos son personas no relacionadas con el Doctor Divino. Sáquenlos a todos de aquí. Nos iremos nosotros mismos. Suéltame. Ten cuidado. Todo es mi culpa. No debería haber, hermano. Causando que las hermanas fueran todas expulsadas. Lo siento, hermana. Todo es mi culpa. Todo es mi culpa. Xiao Chen, ¿cómo puede ser esto culpa tuya? Si debes culpar a alguien, culpa a este, el gato ciego que tropezó con un ratón muerto, que en realidad salvó al gobernador. Exacto. Hermana, mira a ese tal Gu Feng. ¿De dónde habrá aprendido algo de medicina para atreverse a tratar al gobernador? Si hubiera fallado, nuestra familia entera habría sido enterrada con él. Suficiente. Si nosotros hubiéramos confiado un poco más en Xiao Feng, las cosas no habrían llegado a este punto hoy. Quítense del camino. Xiao Feng, Quítense del camino. Xiao Feng. Xiao Feng, Xiao Feng. Xiao Feng. Espera un momento. Señorita Gu, hay algo más. Xiao Feng. ¿Cómo me llamaste? Señorita Gu, Xiao Feng, tienes unas destrezas médicas tan excelentes. ¿Por qué? Nunca nos lo habías contado. no lo mencioné. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Alguno de ustedes lo recordó? Yo. Gu Feng, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermana? A tus ojos. ¿Importamos siquiera nosotros tu familia? Familia. En estos últimos 5 años, para encajar en esta familia y hacer que me aceptaran, ¿cuánto fui agraviada? Les di cocina medicinal, decocción medicinal para ustedes, purifiqué tus cuerpos, cuando dije que sus enfermedades fueron curadas por mí, cuando dije que su medicina me fue robada. ¿Alguno de ustedes me creyó alguna vez? Ustedes nunca se preocuparon por mis sentimientos. Todos ustedes, ¿qué derecho tienen a cuestionarme aquí?
Chao Feng. Lo sé. Estos últimos años. No la has pasado bien en casa. Tú, vuelve a casa con tu hermana. De acuerdo. Te pido disculpas. Te compensaré. Una disculpa. Compensación. Antes de esto, era algo que yo anhelaba desesperadamente. Pero ahora, ya no me importa. Porque tu disculpa, para mí, no tiene valor. Gu Feng, no sabes hablar correctamente, ¿verdad? Parece que si no te doy una lección, no te comportarás. A plena luz del día, cometiendo violencia. ¿Es esa la educación de tu familia? Estoy disciplinando a mi hermano menor. ¿Qué tiene eso que ver contigo? El señor Gu es el salvador de la vida de mi padre. Insultarlo es insultarme a mí. La mansión del gobernador. Insultarlo es iniciar un conflicto conmigo. Y la mansión del gobernador. Guren, estos 5 años, ¿cuántas palizas soporté? ¿Puedes siquiera contarlas? Estos 5 años, como viví en el sótano. Tú, lo sabes. Tú, solo te preocupaste por si tenía destreza médica. ¡Qué ridículo! El sótano. Ellos, de hecho, te hicieron vivir en el sótano. ¿Qué? ¿Qué clase de sótano? Gu Feng, solo nos estás calumniando. Chao Feng, entiendo que, durante estos 5 años, has sufrido grandes agravios, pero esta no es una razón para que tú nos hagas perder la cara delante de extraños. Si ya has causado suficientes problemas, entonces vuelve con nosotros. Vete a casa. ¿Volver a qué casa? Volver a esa casa, donde todos ustedes me acosaron y humillaron arbitrariamente. O volver a esa casa, donde ni siquiera era apta para sentarme a la mesa. Ese es tu hogar. Es el hogar de Gu Chen, pero definitivamente no es mi hogar. Basta, Gu Feng. Lo sé. Favorecí a Chao Chen, y también malinterpreté que no podías realizar acupuntura. Guardas resentimiento. Pero nunca nos lo dijiste, que conocías las artes médicas. Tú tampoco puedes calumniarme. Vivías en el sótano. Gu Feng, eres un desagradecido. Incluso nosotros vinimos aquí personalmente a buscarte. Tú, no muerdas la mano que te da de comer. Les rogué que vinieran. Vinieron al hospital. ¿Cuál es su propósito? Ustedes mismos saben claramente en sus corazones. Además, yo y la familia Gu ya hemos cortado toda relación. Chao Feng. Chao Feng. No hagas esto más. Vuelve con nosotros. Después de todo somos familia. Si me dejas, ¿a dónde más puedes ir? ¿Será que realmente quieres confiar en un extraño? Mientras no esté en la familia Gu, a donde vaya, está bien. Y además, a mis ojos, ustedes son los extraños. Hermana, ¿estás bien? Gu Feng, no te atrevas a ser tan descarado. Antes eras mi hermana mayor, y golpearme era aceptable. Ahora, ¿qué eres tú? ¿Mereces siquiera golpearme? Gu Feng, estás loco. Ya no quieres regresar a la familia Gu, ¿verdad? He cortado todos los lazos familiares. Después de gran dificultad, logré romper lazos con tu familia, porque volvería. Vámonos. Tu familia Gu es verdaderamente una familia entera de ciegos y desalmados. Vete. Chao Feng. Chao Feng, espera. Chao Feng, no te vayas. Chao Feng, espera a tu hermana. Chao Feng, hermana se equivocó. Hermana sabe de verdad que me equivoqué. Chao Feng, no te vayas. Chao Feng, vuelve a casa con tu hermana. De acuerdo. Hermana no te volverá a tratar así. Te lo ruego, Chao Feng. Hermana no lo decía en serio antes. Hermana no sabía la clase de vida que tenías antes. Vuelve a casa con tu hermana. Hermana se equivocó. Hermana te compensará. Chao Feng. Hermana, Chao Feng. deja de perseguir. Chao Feng. Gu Feng, es verdaderamente indignante. Tenemos tantas habitaciones en nuestra casa. De verdad tiene que vivir en el sótano. ¿Qué sótano? No fuiste a buscar al señor del salón del médico celestial. Podría ser que el señor viva en el sótano. Madre, ¿de qué estás hablando? Gu Feng nos está calumniando delante de extraños. Él vivió en el sótano durante 5 años. ¿Qué? Tú. Ya han encontrado al señor. Madre. Madre realmente sabía que Gu Feng llevaba tiempo viviendo en el sótano. Yo. Fue cuando Gu Feng recién regresó que quise pulir su carácter. Más tarde, simplemente lo olvidé. ¿Qué?
Así que, realmente pasó 5 años viviendo en el sótano. Madre, él es tu hijo biológico. ¿Cómo pudiste tratarlo así? De verdad lo olvidé. Ustedes están aquí. ¿Sobre qué están discutiendo? ¿Dónde está el señor del salón del médico celestial? ¿Por qué solo regresaron ustedes? Papá, no lo menciones. Ni siquiera conocimos a ese supuesto señor del salón del médico celestial. Incluso fui reprendido por Gu Feng. ¿Qué pasó? El señor del salón del médico celestial. Chao Chen dijo que el señor del salón del médico celestial fue invitado por la hija del gobernador para tratar al gobernador. Pero después de que respondimos a la habitación del hospital, lo que encontramos fue a Gu Feng. Y al final, realmente curó al gobernador. ¿Será que él es el señor del salón del médico celestial? Gu Feng es el señor del salón del médico celestial. No. Imposible. Gu Feng vivió en nuestro país durante 5 años. Aún no sabemos qué tipo de persona es él. Él es solo un bueno para nada. Y un pedazo de basura sin motivación. Así es, hermana. Las destrezas médicas no son como otras cosas. Requieren acumulación a largo plazo. Si este Gu Feng realmente supiera medicina, ¿cómo pasó 5 años en la familia Gu sin atender a un solo enfermo? Entonces, ¿cómo explicas que sus destrezas médicas mejoraran de repente y usó agujas de acupuntura con tanta destreza? Eso fue solo una coincidencia. Un gato ciego que se topa con un ratón muerto. Simplemente se topó con ello por casualidad. Exacto. Yo también creo que la segunda hermana tiene razón. Papá, mamá, hermanas, he vuelto. Xiao Chen, tú. ¿Qué le pasó a tu cara? ¿Por qué estás herido? Hermana segunda, no preguntes. Me caí yo sola. ¿Cómo pudiste herirte así solo por caerte? Dile la verdad a la segunda hermana. ¿Alguien te intimidó? Originalmente estaba pensando que el hermano se fue de casa, por mi culpa. Quería ir a buscarlo y tener una conversación adecuada con él. Pero luego dijo, ese hijo rebelde. ¿Qué dijo exactamente? Hermano, ya no soportaba esta familia. Dijo que mamá y papá eran hipócritas y favorecían a otros. Dije que eso no era cierto. Papá, mamá y hermanas siempre han estado preocupados por él. No esperaba que se enfadara aún más. Me empujó y dijo que fingía ser obediente para agradar a papá y mamá. Y luego él simplemente... Gu Feng, estás muerto sin duda. Hijo rebelde. Este miserable, ingrato y desalmado. Yo, Gu Minche. ¿Cómo pude haber dado a luz a tal engendro maligno? ¿Cómo pudo hablar así de nosotros? ¿Qué le hemos negado alguna vez? Y sin embargo nos odia tanto. Este Gu Feng está verdaderamente más allá de la razón. Es egoísta hasta el extremo. Lo dije hace mucho tiempo. Es un ingrato que nunca podrá ser domado. ¿Qué considera la hermana que es él, el señor del salón del médico celestial? Hermana, ¿por qué sentiste que el hermano es el señor? También me estoy basando en el hospital y los eventos que ocurrieron allí. Hice una deducción razonable. En realidad, faltan muchas de mis píldoras medicinales. ¿Cierto? Ese día Gu Feng le dio al gobernador una píldora medicinal. Y así fue como el gobernador se recuperó. ¿Estás sugiriendo que Chao Feng robó tus pastillas medicinales? No. Eso no es lo que quise decir. Sin embargo, realmente después de que él se fue de casa, descubrí que faltaban muchas píldoras. Ahora está claro. Entonces, Gu Feng usó las píldoras medicinales de Xiao Chen. Esta es la única manera de explicar por qué Gu Feng de repente supo cómo curar. E incluso salvó al gobernador. ¿Cierto? Esta vez estoy con la segunda hermana. Mi suposición era realmente correcta. Chao Feng realmente robó las píldoras medicinales de Chao Chen. Es por eso que pudo salvar al gobernador. Todo es mi culpa. Si no fuera por mí, el hermano no se habría escapado de casa. Si no fuera por mí, no habría odiado a mamá y papá. Y a las hermanas. Todo es mi culpa. Xiao Chen, ¿cómo puede ser esto culpa tuya? Claramente fue obra de Gu Feng, él mismo. ¡Qué frío! Segunda hermana, ¿qué te pasa? ¡Qué frío! Rápido. Segunda hermana, ¿por qué te estás congelando? Examina rápidamente a tu segunda hermana. Veneno de serpiente atacando el corazón. ¿Cómo puede ser esto? El veneno de serpiente de la hermana segunda no fue ya desintoxicado por Gu Feng. ¿Cómo está ella? Veneno de serpiente atacando el corazón. Debe ser el veneno oricillo el dentro de su cuerpo que está actuando.
¿Cómo es eso posible? La segunda hermana ha estado bien durante tantos años. ¿Cómo es posible que el veneno residual surja de repente? Xiao Chen. El veneno de serpiente de tu segunda hermana. Lo has desintoxicado tú. Piensa rápido en una solución. ¿Qué solución debo idear? Al principio, el tonto Gu Feng llevó el veneno de serpiente a su cuerpo, salvando así a la segunda hermana. Ciertamente no quiero extraer el veneno hacia mí mismo. Ahora la única manera es extraer el veneno Orishiyuel hacia mí de nuevo. Pero la segunda hermana, después de la última vez que se extrajo el veneno, su salud se deterioró mucho. Temo que la segunda hermana no sobreviva esta vez. ¿Qué debemos hacer, Chou Chen? ¿Tiene algún otro método? Todo es culpa mía. Soy inútil. No puedo salvar al abuelo y a la segunda hermana. Solo soy un bueno para nada. Xiao Chen. Me niego a creer que nadie pueda curarlos. Ese señor del salón del médico celestial, ¿cómo es realmente su habilidad médica? El hermano del salón del médico celestial dijo que el talento innato en medicina del señor no tiene comparación. Incluso el viejo del salón en su juventud no podía compararse con él. Entonces ve rápidamente a preguntar, ¿dónde está? Me niego a creer que no podamos encontrarlo. Salón del médico celestial. Salón del médico celestial, cuyas destrezas médicas son supremas en el mundo, heredando la medicina tradicional china durante miles de años. Solo ellos pueden salvar al abuelo y a Xiaoren. A lo largo de tantos años, el Salón del Médico Celestial ha cultivado innumerables doctores divinos. Que nuestro Xiao Chen sea favorecido por el Salón del Médico Celestial demuestra que también tiene el potencial de convertirse en un doctor divino. Hermana tercera, tranquilos. Cuando termine de aprender medicina en el Salón del Médico Celestial, nuestra familia Gu alcanzará un nuevo nivel. Discípulo Gu Chen ha venido a presentar sus respetos al señor. Gu Chen. No me suena. Este discípulo ya ha sido seleccionado internamente. Una vez que concluya la ceremonia de aceptación de discípulos, será un discípulo formal del Salón del Médico Celestial. Ya veo por qué se atreve a ser tan presuntuoso, atreverse realmente a traspasar y entrar a la fuerza en el Salón del Médico Celestial. Xiao Chen, señor. Su voz. Bastante enojada. No anunciaste tu llegada antes de venir. ¿Yo? Debido a mi gran preocupación por el abuelo y la segunda hermana. ¿Y olvidó? Pide disculpas primero. La disculpa de Gu Chen era algo que busqué previamente pero no pude obtener, así que al cambiar de identidad, se obtuvo tan fácilmente. Este discípulo fue imprudente. Por favor, perdone a este discípulo, señor. Habla. ¿Qué sucede? La vida de mi abuelo se agota. Y el veneno ya atacó el corazón de la segunda hermana. Estoy totalmente impotente. Le imploro al señor que vaya y trate a mi abuelo y a mi segunda hermana. Eres solo un discípulo no iniciado. ¿Qué calificaciones tienes para pedirme que actúe? Entrar precipitadamente. Es de hecho culpa de mi familia Gu. Pero la condición de mi abuelo y mi hermana es crítica. Todavía espero que el señor pueda echar una mano para examinarlos y tratarlos, siempre y cuando cure sus enfermedades. Mi familia Gu ciertamente ofrecerá una generosa recompensa. Mi Salón del Médico Celestial ha seguido el camino de la medicina durante miles de años. ¿Qué tesoros raros no he visto? ¿Por qué me importarían tus cosas insignificantes? Entonces, ¿qué quieres exactamente? Antes de que los trates. Ya que lo pediste tan sinceramente. Entonces es esto. Gu Chen, arrodíllate y ruégame. Tal vez sí estoy contento. Intervendré y os salvaré a todos. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa? Reticente. El Salón del Médico Celestial se fundó para curar al mundo. Pero usted, señor, está forzando a la gente a arrodillarse aquí. ¿No teme que si nuestra nación difunde esta noticia, congele los corazones de todos los pacientes bajo el cielo? Eso tiene sentido. De hecho, estoy muy asustado. Entonces, ¿por qué no se apresura y trata a mi abuelo y a mi segunda hermana? No puedo tratarlos en absoluto. Todos deberíais iros. Tú. Señor, esta acción tuya, ¿no crees que es excesivamente cruel? ¿Y qué? Date prisa y lárgate. Has ido demasiado lejos. Hermana, Xiao Chen, vámonos. Me niego a creer que Daxia no pueda encontrar un segundo Salón del Médico Celestial. Cuídate, no te acompañaré a la salida. Espera. Xiao Chen. ¿Qué tal? Hermana, no lo harías. ¿De verdad no dejarías que Xiao Chen se arrodillara, verdad? No tenemos otra opción. En todo das ya. No hay un segundo Salón del Médico Celestial. Hermana, Tercera hermana, para salvar al abuelo y a la segunda hermana. Estoy dispuesta a arrodillarme, Xiao Chen, pero esto es demasiado humillante para ti. mientras el abuelo y la segunda hermana puedan ser curados. Esta pequeña humillación no es nada. Señor, ahora, puede salvar a mi abuelo y a mi segunda hermana. Oí que tu familia apreciaba inmensamente a este hijo adoptivo, Gu Chen, pero mirando ahora, parece que ese no es el caso. Verdaderamente ridículo. Lo ridículo es que, después de 5 años juntos, ni uno solo de ellos
Pudo reconocer mi voz. ¿No fuiste tú justo ahora quien insistió en que Gu Chen se arrodillara? No fuiste tú quien lo obligó a arrodillarse. Tú. Tu demanda. Ya la hemos cumplido. Por favor, ven. Y trata a mi abuelo y a mi hermana. Dije que no puedo tratarlos en absoluto. Esos dos fueron afectados por un contragolpe. Mi salón del médico celestial no puede curarlo. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera los has examinado todavía. ¿Cómo sabes que el salón del médico celestial no puede salvarlos? ¿Y cómo sabes que fueron afectados por un contragolpe? Fui yo quien levantó la técnica secreta, así que naturalmente lo sé. Uy, que hace 5 años. La esperanza de vida del viejo Gu era precaria. 3 años atrás, 50 segundas señorita Gu sufrió un veneno de serpiente que dañó su corazón y perdió completamente su apariencia. Sin embargo, de la noche a la mañana, todos sus síntomas desaparecieron. Esto demuestra que alguien usó una técnica secreta, intercambiando vida por vida. Solo entonces ellos lograron recuperarse por completo. Pero ahora, los síntomas anteriores se están manifestando. Es decir, el arte secreto ha fallado, causado por el contragolpe. Eso es imposible. Anteriormente el abuelo y la segunda hermana fueron salvados por Xiao Chen. Es imposible que Xiao Chen haya deshecho el arte secreto. ¿Estás realmente seguro de que la persona que lo salvó fue Gu Chen? Si no fue Xiao Chen, ¿quién más pudo ser? ¿Xiao Chen dijo algo? Señor, ¿cómo puedes calumniarme? ¿Qué evidencia tienes para probar que no fui yo quien salvó al abuelo y a la segunda hermana? Maldita sea. ¿Cómo sabe esta persona los eventos de ese año tan claramente? Podría ser que tiene alguna conexión con Gu Feng. No, debo ver quién es realmente. Hermano mayor, en realidad eres el señor del salón del médico celestial. Lo estoy. Señor del salón del médico celestial, ¿de quién hablas? Chao Feng. Deja de hablar. Esto concierne las vidas del abuelo y de Chaoren. Este no es momento para que bromees. Mi hermano ciertamente no está bromeando, ni está suplantando a nadie. Él es el señor de mi salón del médico celestial. Imposible. Este Gu Feng no solo es un canalla, sino también un ladrón. ¿Cómo podría ser él, el señor del salón del médico celestial? Lo sabía. Incluso si la verdad está expuesta ante ellos. Todavía no. Lo admitirán. Tu familia Gu realmente no logra reconocer la grandeza. Hermano, definitivamente sabías que vendríamos hoy a buscar al señor del salón del médico celestial, así que te uniste a ella. Unir. Deliberadamente preparaste una trampa para hacernos parecer tontos. No es así. Gu Feng, de verdad está yendo demasiado lejos. Hoy, mira cómo te doy una buena lección. Dispersaos. El salón del médico celestial está aquí. Duxi, esta no es tu casa. Si continúas actuando imprudentemente, no me culpes por ser descortés contigo. No tengo intención, ni tendí una trampa para veros hacer el ridículo. Deberías irte. El salón del médico celestial no puede tratar asuntos de la familia Gu. Hermano, no hay forasteros aquí. Deja de fingir. De lo contrario, más tarde, cuando llegue la gente del salón del médico celestial, ni siquiera podré protegerte. ¿Qué eres tú? Necesito tu protección. Primero deberías preocuparte por protegerte a ti mismo. Gu Feng, veo que estás negándote a aceptar la cortesía para tener que aceptar el castigo. Guardias. Presuntuoso. Estoy enseñando a mi propio hermano menor. Quítate de mi camino. Me gustaría ver quién se atreve a causar problemas en el salón del médico celestial. Hermano. Mi hermano no intencionalmente se hizo pasar por el señor. Usted es una persona de gran magnanimidad. Por favor, absolutamente no lo culpe. Xiao Chen, no deberías estar aquí, intercediendo por ese canalla. Gu Feng, si no fuera por él, ya habríamos conocido al señor del salón del médico celestial. Hermano, son estos dos desgraciados quienes se hicieron pasar por personas de tu salón del médico celestial. No podemos en absoluto dejarlos ir a la ligera. Chao Feng, la salón del médico celestial. Valora la reputación más que nada. Date prisa y discúlpate. Volveré a interceder por ti. Y este asunto habrá terminado. Gu Qin, ¿quieres que me disculpe? ¿Qué exactamente hice mal? ¿Por qué debo disculparme siempre? Tú. Hermana, ¿por qué estás tan ansiosa? Ellos no lo aprecian. En realidad él es nuestro hermano menor. ¿Qué hermano menor? Ciertamente no tengo este tipo de hermano menor al que le gusta hacerse pasar por otros. Hogar. Sí. Antes realmente consideraba a la familia Gu como mi hogar. Hice todo lo posible para complacerte y a todos. Pero ¿qué hicisteis todos vosotros? Solo me tratasteis como a un esclavo, como a un sirviente. No. Nosotros no. Ya no os necesito. No quiero volver a vosotros otra vez. Hermana, no lo sabía. Te llevaré de vuelta a casa y te cuidaré como es debido, sí.
No es necesario. Yo soy ahora la única familia del hermano. Todos ustedes son forasteros. Xiao Feng, de verdad ya no nos quieres. Deberías volver. Dije. La Salón del Médico Celestial no tratará a nadie de tu familia Gu. Expúlsenlos. Sí, santidad. Dense prisa y váyanse. Xiao Feng, Hermano, ¿estás bien? Estoy bien. Hermano, su familia te intimidó tanto. ¿Por qué no cancelaste la ceremonia de reclutamiento de discípulos? Si quiero destruir a una persona, primero debo elevarla más alto, para que caiga con más fuerza. La enfermedad de Xiao Ran está fluctuando a veces bien, a veces mal. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo? Aún no han conocido al señor del Salón del Médico Celestial. si nos encontramos con él. Pero yo, la persona que conocimos fue Gu Fen. ¿Qué? Gu Fen es en realidad el señor del Salón del Médico Celestial. Entonces, si yo anteriormente lo golpeé o lo regañé, no estaría el reacio a salvarme. En ese caso, entonces nosotros anteriormente, verdaderamente estuvimos equivocados, Gu Fen. Si verdaderamente lo ofendimos, entonces prueba que las palabras anteriores de Gu Fen eran todas ciertas. Él salvó a toda nuestra familia. Chao. Dime la verdad. Realmente toda nuestra familia fue salvada por ti. No, no puedo. No puedo permitir que la familia Gu sospeche de mí. Todo es por culpa de Gu Fen, porque está en todas partes. Hermana, lo sé. Desde que el hermano se escapó de casa, ha sospechado de mí. Pero, ¿cómo puedes estar segura de que el hermano es realmente el señor? Los discípulos de la Salón del Médico Celestial, todos pueden claramente. ¿Cómo podría ser eso falso? Esos pocos discípulos del Salón del Médico Celestial, nunca los he conocido. Tal vez solo fueron contratados por el hermano para montar un espectáculo solo para nosotros. Este tipo de cosas, Gu Fen, ese hijo desleal, no es incapaz de hacer. Gu Fen, has vivido un fracaso. Papá, mamá y hermanas, ni uno solo te apoyó. Además, si el hermano realmente es el señor del Salón del Médico Celestial, ¿cómo podría él organizar una ceremonia de aceptación de discípulos para mí? Dado el nivel de malicia de mi hermano, temo que quizás nunca pueda entrar al Salón del Médico Celestial. Creo que el argumento de Xiao Chen es correcto. Gu Feng odia tanto a Xiao Chen. Definitivamente no estaría dispuesto a dejar que Xiao Chen se una al Salón del Médico Celestial. Correcto. Lo que dijo Xiao Chen debe ser verdad. Esas pocas personas deben haber sido contratadas por Gu Feng para actuar. ¿Acaso Gu Feng no es solo un villano? ¿Cómo podría ser él el señor del Salón del Médico Celestial? Eso significa, mi enfermedad puede curarse. No tengo que vivir con miedo todos los días, preocupándome de que pueda morir en cualquier momento. Segunda hermana, no te preocupes. Cuando llegue el día de la ceremonia de aceptación de discípulos, haré que el anciano del Salón del Médico Celestial te haga un examen exhaustivo. Xiao Chen, gracias. Sabía que eras el mejor para mí. Pero esa es la Salón del Médico Celestial. Si no tiene contactos, ¿cómo puede él ir y venir libremente? Hermana, el Salón del Médico Celestial no es una entidad monolítica después de todo. Y quizás él sea un discípulo del Salón del Médico Celestial. La mujer al lado del hermano ese día parecía que definitivamente no le faltaba dinero. Pero, Xiao King, lo sé, valoras el profundo vínculo entre hermanos, y no quieres pensar lo peor. Pero, Gu Feng es un inútil. Aunque lo ayudes, no mejorará. Deja de defenderlo. Cierto. Cuando llegue la ceremonia de admisión de discípulos, sin duda expondremos ante todos en Salón del Médico Celestial a Gu Feng, que se hace pasar por el señor del Salón del Médico Celestial. Él debe disculparse con el señor del Salón del Médico Celestial. Reunión de admisión de discípulos del Salón del Médico Celestial. Esta ceremonia de aceptación de discípulos del Salón del Médico Celestial es verdaderamente grandiosa. Deben haber dedicado mucho esfuerzo. Parece que el Salón del Médico Celestial todavía valora mucho a mi Xiao Chen. Por eso, ese Gu Feng fundamentalmente no es el señor del Salón del Médico Celestial. De lo contrario, ¿cómo podría él preparar una ceremonia tan grandiosa? ¿Ceremonia? Exactamente. Si ese hijo rebelde Gu Feng no viene a causar problemas, si realmente se atreve a venir, definitivamente lo haré arrodillarse y disculparse con el señor.
Gu Feng, ¿realmente te atreviste a venir? Si yo no hubiera venido, esta ceremonia de aceptación de discípulos probablemente no podría llevarse a cabo. Ya basta. No estarás intentando afirmar de nuevo que eres el señor del Salón del Médico Celestial, ¿verdad? Por supuesto que soy el señor. Hermano. Ya lo sabemos. Simplemente contrataste a unos pocos actores para montar un espectáculo contigo. Simplemente deja de fingir. No estoy diciendo esto, pero tu familia Gu es verdaderamente ridícula. Todo lo que dije era claramente verdad. ¿Por qué insisten en que estoy fingiendo? Cuando estabas en el Salón del Médico Celestial, afirmaste ser el señor del Salón del Médico Celestial. Y eso no es fingir. Gu Feng, ¿realmente quieres que el Salón del Médico Celestial corte todo vínculo con nuestra familia Gu para estar satisfecho? Ya dije, el Salón del Médico Celestial no tratará a nadie de vuestra familia Gu. No cuenta esto como una nueva puerta. Gu Feng. Descarado. ¿Acaso no he sido siempre así de presuntuoso? Tú. Hijo desleal. Hoy debo enseñarte lo que significa respetar a tus mayores. La costumbre de tu familia de golpear a la gente es verdaderamente heredada en el mismo linaje. ¿No te buscaste tú mismo esa paliza? Siempre he tenido mucha curiosidad. Tu familia Gu sigue diciendo que mi identidad es falsa. ¿Qué pruebas tienen? Gu Feng, viviste en mi casa durante 5 años. ¿Acaso no te conozco lo suficiente? Fundamentalmente no eres más que un inútil pedazo de basura. ¿Qué pruebas se necesitan para esto? Exacto. Uno de los dedos del pie de Xiao Chen. Ni siquiera se puede comparar contigo. De acuerdo. Ya que no pueden probarlo. Y creen que lo que dije es falso. ¿Por qué no? Tenemos un duelo médico. Un duelo médico. Exacto. Tendré un duelo médico con Gu Chen. Quien gane prueba que lo que dijo es verdad. Creo que esta es una buena idea. Usen sus respectivas destreza médica para probar su identidad. Justo y The equitativo. film was translated and Buchan. narrated by M Media. ¿Cómo te atreves? De ninguna manera. No podemos competir. Si competimos, mi secreto será revelado. Hermano. Somos hermanos. Hoy, si tenemos un duelo médico, independientemente de quién gane, son todos de la familia Gu. ¿Cómo? ¿Tienes miedo? Gu Feng, no seas desagradecido. Xiao Chen está pensando en tu bienestar. Y aún así estás aquí, calumniándolo. Exacto, Xiao Chen es un discípulo que el Salón del Médico Celestial reconoce. Sus destrezas médicas son soberbias. ¿Qué tienes tú para compararte con él? Solo basándose en que el pequeño doctor divino salvó a este gobernador. Saludos, gobernador. ¿Gobernador? ¿Por qué ha venido? Por supuesto que vinimos a apoyar al pequeño doctor divino. ¿Cómo está su salud ahora? ¿Cómo va su recuperación? Gracias al pequeño doctor divino. Este gobernador siente que ha vuelto a mi condición óptima. Eso es bueno entonces. Gobernador, no dejes que Gu Feng te engañe. No fue él quien lo salvó en absoluto. Está sugiriendo que el pequeño doctor divino me salvó. Exacto. Gu Feng en realidad no sabe nada de medicina. La persona que lo salvó no fue él. Entonces dilo. ¿Quién me salvó? La persona que lo salvó es mi hermano menor, Xiao Chen. ¿Cómo pudiste decir eso? Ese día, la acupuntura que Gu Feng aplicó simplemente no pudo surtir efecto. La verdadera salvación vino de la última píldora que usted tomó. Pero esa píldora claramente fue sacada por el pequeño doctor divino. Eso es lo que usted no sabe. En realidad, esa píldora fue Gu Feng, robada de Xiao Chen. Por lo tanto, la persona que salvó al gobernador es Xiao Chen. Pequeño doctor divino. ¿Qué piensas? Gu Chen. ¿Qué piensa? Gu Feng desea de todo corazón obtener el reconocimiento de su familia. Ahora la familia. Todos creen que yo salvé al gobernador.
Gu Feng, así que definitivamente no lo refutará. Hermano, ¿no quieres simplemente lograr algo? ¿Para qué papá, mamá y las hermanas te miren con nuevo respeto? Pero, estamos hablando del gobernador. Quien sufre la mala fortuna por engañar al gobernador es nuestra propia familia Gu. Hijo desleal. Los problemas que te causaste. También quieres implicar a toda nuestra familia. Date prisa y discúlpate con el gobernador. Gu Feng, nunca esperé que lograras algo grandioso. Pero, ¿de verdad te atreves a engañar al estimado gobernador? Realmente me decepcionas enormemente. Gu Feng, ¿por qué no te apresuras a disculparte? ¿Quieres que toda nuestra familia sea enterrada contigo? Gu Feng, no eres más que un pedazo de basura. Discúlpate rápido. Tu familia Gu, de arriba a abajo, está completamente podrida. Gu Feng, ¿qué quieres decir con esa declaración? Es decir, la familia Gu merece lo que le pasó. Fueron traicionados, hasta quedar destruidos. Mujer malvada. ¿Cómo te atreves a maldecirme? ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Qué hay de golpearte? Tú fuiste quien hizo el primer movimiento. Yo solo estaba actuando en defensa propia. Gu Feng, simplemente vas a quedarte mirando mientras ella me golpea así. Si ella te golpeó, mientras mi hermana sea feliz. Todos ustedes. No los perdonaré. Suficiente. Dado que ninguna de las partes puede convencer a la otra. Entonces, de acuerdo con la sugerencia del pequeño doctor divino, tendrán un duelo médico aquí y ahora. No. No podemos tener un duelo médico aquí. Gobernador. De todos modos, esto es asunto privado de mi familia Gu. No necesitan involucrarse. ¿Cómo es eso? ¿Estás sugiriendo que yo, el gobernador, estoy siendo demasiado entrometido? ¿Yo? Gobernador, por favor, calme su ira. Xiao Chen. Él no quiso decir eso. The film was translated No es solo un duelo médico. and narrated by Competiremos. M-Media. Papá. Xiao Chen. Papá cree en ti. En cuanto a Gu Feng, él no es absolutamente rival para ti. Exactamente, Xiao Chen. ¿Por qué le tienes miedo? Si él quiere batirse en duelo, entonces tú enfréntate a él hasta el final. Ya que este hijo rebelde no teme a la vergüenza. Xiao Chen, no debes darle ninguna consideración. Si digo no a la competencia ahora, definitivamente ellos sospecharán de mí. Es mejor terminar la competencia primero, luego encontrar una excusa, diciendo que no me desempeñé bien. Ya que el hermano insiste en tener un duelo médico conmigo, entonces yo aceptaré el desafío del hermano. ¿Hermano? Este Gu Chen solo estaba actuando como si estuviera a punto de morir. ¿Por qué aceptó inmediatamente ahora? Él solo fue obligado por la familia Gu. ¿Usará esa familia Gu trucos sucios? No te preocupes, no haré trampa. Entonces dejemos que el decano actúe como juez. Y también les ayude a establecer las preguntas. ¿Qué les parece? Por supuesto. Este es mi honor. Los duelos médicos de medicina china se dividen generalmente en 3 rondas. Identificar y distinguir medicinas. Ese es el aspecto más fundamental. Por lo tanto, para la primera ronda, proporcionaré un elixir. Y haré que los dos identifiquen los ingredientes. Diagnóstico. Es la parte más importante de la medicina china. Entonces, ¿qué pasa con la segunda ronda? Seleccionaremos un paciente al azar. Y haremos que observen los síntomas específicos. Una vez que se conozcan los síntomas específicos, entonces lo siguiente será el tratamiento práctico. ¿Qué piensan todos ustedes? La familia Gu no tiene objeciones. ¿Qué hay del pequeño doctor divino? No tengo ninguna objeción. Bien. Entonces comencemos la primera ronda de la competición. Identificación de medicinas. Esta es la píldora que hemos investigado y desarrollado nosotros.
Solo este. Ahora les pido a ustedes dos que identifiquen los ingredientes. Yo iré primero. Aunque me gradué de la Universidad de Medicina, todavía no he entrado formalmente al Salón del Médico Celestial a estudiar, por lo tanto identificar ingredientes medicinales podría no ser completamente preciso. Pido la comprensión de todos. Acabamos de hallar un pretexto. Xiao Chen, no te preocupes. Gu Feng definitivamente no está a tu altura. Deja de malgastar palabras. ¿Compites o no? Si no compites, entonces arrodíllate y discúlpate con mi hermano. Entiendo. Traigan papel y bolígrafo. Xiao Chen, aquí tienes. He terminado de escribir. Hermano. Es tu turno. Gu Feng, ¿qué estás haciendo? Si no reconoces la medicina, entonces admite rápidamente la derrota. No desperdicies nuestro tiempo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Mi hermano probó todo tipo de hierbas cuando tenía 5 años. A los 7 podía identificarlas a distancia. Una píldora medicinal como esta. Mi hermano ni siquiera necesita acercarse a ella. Él puede saber de qué ingredientes medicinales está compuesta. He vivido una larga vida. Nunca he visto a nadie socavar a tu hermano de esta manera. No tienes miedo de jactarte tanto, de morderte la lengua. The film was translated and narrated by M Media. Traigan papel y bolígrafo. Hecho. Xiao Feng, no quieres acercarte y olerlo. O probarlo antes de confirmar. No es necesario. Decano, por favor, compare los resultados directamente. No creo que Gu Feng pueda quedarse quieto y aún así oler las hierbas medicinales. Yo tampoco lo creo. Incluso Xiao Chen los probó antes de confirmar los ingredientes. ¿Cómo podría él determinarlos solo oliendo desde esta distancia? Esta píldora medicinal contiene un total de 9 ingredientes. Ellos son raíz de quiatula, IFIDRA, incienso, mirra, escorpión entero, gusano de seda y atractilodes y raíz de saile. Y no es vómica procesada. Los ingredientes escritos por Gu Chen son raíz de quiatula, IFIDRA, incienso, mirra, escorpión entero, nuez vómica. La nuez vómica debe ser procesada. De lo contrario, el ingrediente es incorrecto. Por lo tanto, de los 9 ingredientes identificados por Gu Chen, acertó 5. Excelente. No sufrió una derrota total. Acertó 5. Gu Feng, incluso si es un genio, no podría obtener más que yo. Contemos esta ronda. Estos 9 ingredientes mezclados. Y él pudo identificar 5 de ellos. Nuestro Xiao Chen es verdaderamente un genio médico. Para una píldora mixta como esta, incluso si viniera un profesor experto, a lo sumo podría distinguir 5 ingredientes. Xiao Chen realmente es un talento prodigioso. Revivir a nuestra familia Gu está al alcance de su mano. De acuerdo. Lo siguiente es el turno de Gu Feng. Solo espera. Mi hermano mayor definitivamente cegará todos tus ojos de perro. ¿Quién dijo que ustedes desprecian a los demás? Solo él. Definitivamente no se puede comparar con Xiao Chen. ¿Qué pasa si acierto todo? Si tengo éxito, debes arrodillarte, postrarte y admitir tu error ante mí. ¿Te animas a apostar? Entonces apuesta. ¿Tienes miedo? Esto. ¿Cómo es esto posible? Esta es una medicina que acabo de desarrollar. El pequeño doctor divino en realidad identificó cada ingrediente sin error, como se esperaba del señor del Salón del Médico Celestial. ¿Qué pasó, director? ¿Podría ser que Gu Feng ni un solo ingrediente fue identificado?
Ni siquiera adivinó correctamente un solo ingrediente. Verdaderamente eres basura. La prueba de mi familia Gu. ¿Qué está ladrando esta familia Gu? Pequeño doctor divino. Identificó todos. ¿Qué? Decano. ¿De veras estás ayudando a Gu Feng a salvar las apariencias y a hacer trampa a propósito? ¿No me crees? Míralo tú mismo. Raíz de Yatula. IFIDRA. Incienso. Mirra. Escorpión entero. Gusano de seda. Atractilodes. Raíz de Saile. Nuez vómica procesada. Realmente los identificó todos. Imposible. Estas 9 hierbas mezcladas. La dificultad para distinguirlas es de nivel académico. Yo, un graduado de una universidad de medicina, apenas pude distinguir 5 de ellas. Gu Feng, como podría darse cuenta de todo. Exacto. Esto desafía completamente el sentido común. Debes haber adivinado. Adivinaste. Intenta adivinarlos todos correctamente para mí. ¿Trampa? Gu Feng definitivamente hizo trampa. Las reglas fueron establecidas por el decano. La píldora fue entregada por el director. ¿Acaso estás dudando de la integridad del decano? Segunda señorita Gu. Asunto sin evidencia. Será mejor que no digas tonterías. Exacto. Tanta gente está mirando. ¿Cómo podría hacer trampa el pequeño doctor divino? ¿Acaso él tiene ojos? The film was Deben a través de todo. translated and Exacto. narrated by M. ¿Escuchaste Media. eso? ¿Los ojos de las masas son perspicaces? Desde que Gu Feng regresó a la familia Gu, siempre ha estado débil de salud. Tal vez su larga enfermedad lo convirtió en un experto, y por eso conoce bien los remedios. Correcto. Debe ser eso. Si solo hablamos de habilidades médicas, definitivamente no se puede comparar con Xiao Chen. La familia Gu realmente no tiene remedio. Las próximas 2 rondas de la competición son terreno del pequeño doctor divino. A continuación, inicia la segunda ronda del concurso. Diagnóstico. Ven, dame tu mano. Lengua. Listo. Ya lo sé. Tan rápido, eso es increíble. Papel y bolígrafo. Xiao Chen realmente merece ser un estudiante destacado de medicina. Diagnosticó la enfermedad tan rápido. Xiao Chen demuestra sus magníficas habilidades médicas. Si pudiera graduarse del Salón del Médico Celestial, ¿cuántos pacientes se beneficiarían? Xiao Chen. Es el orgullo de la familia Gu. Así es. Esta es verdadera habilidad. Identificó la enfermedad de un vistazo. A continuación, es el turno del pequeño doctor divino para diagnosticar. Gu Feng es una persona inútil. Realmente quiere diagnosticar a un paciente. Me gustaría ver si está diciendo tonterías. Entonces será mejor que mires de cerca. No parpadees. Señorita, pido disculpas por la ofensa. Dame tu mano. Eso es ir demasiado lejos. Sinvergüenza descarado. ¿Qué estás haciendo? Hermano mayor. ¿Cómo pudiste molestar a esa joven? Hijo desnaturalizado. Esto es simplemente arruinando la reputación de mi familia Gu. Eres simplemente moralmente en bancarrota. Papá, date prisa y échalo. ¿A qué viene tanto alboroto? Gu Feng, inútil. ¿Cómo te atreves públicamente a molestar a una paciente? Veamos cómo intentas justificar esto frente a todos. ¿Acaso toqueteo? A los ojos de un médico, solo hay pacientes, independientemente del género. También hay médicos varones en obstetricia. ¿Por qué estás armando tanto escándalo? ¿Cómo te atreves a replicar?
Esta paciente claramente no está The embarazada. film was translated and narrated by Hermano mayor. M-Media. Aún así no deberías poner tu cabeza en su pecho. Me avergüenzo por ti. Exacto. La medicina china enfatiza la observación, la indagación y la palpación. Tomar el pulso y examinar la lengua. ¿Por qué pusiste tu cabeza sobre su pecho? ¿Para qué? Tomar el pulso no puede revelar todos los síntomas. Observé que su tez está pálida y sus ojos están apagados. Quería acercarme para comprobar sus latidos y comprobar su frecuencia cardíaca. ¿Qué hay de malo en eso? Pon atención al pulso. No sabes usar el fonendoscopio. Tampoco necesitas poner tu cabeza en el pecho de la paciente, ¿verdad? Cada médico tiene su propio método de diagnóstico. ¿Por qué te importa cómo diagnostico? Creo que te sientes culpable, ¿no es así? Culpable. Creo que quienes tienen miedo son ustedes. Temen que mi diagnóstico sea más certero que el de Guchan. Por eso hacen todo lo posible para impedir que examine al paciente. ¿De que tenemos que tener miedo? No eres solo un inútil. Señorita, no se preocupe. Simplemente deje que él la examine. Si él no puede curarla, la ayudaremos a demandarlo en la corte. Además, mi familia Gu también te dará una gran suma de dinero. Paciente. Lamento hacerle pasar por esto. ¿Qué tal esto? Deje que este hijo desnaturalizado examine su pecho. Muy bien. Disculpe la intromisión. Quiero ver qué puede oír Gu Feng. Si no puede explicarlo razonablemente, sin duda aplicaré la justicia y lo enviaré a prisión. De acuerdo, papel y bolígrafo. ¿Qué? Rigevi. ¿De verdad dijiste que ella tiene envenenamiento por toxina botulínica? Envenenamiento. ¿Qué? ¿Qué? Envenenamiento. Se puede oír el envenenamiento. Creo que solo estás diciendo tonterías. Es un charlatán. Realmente un charlatán. Hijo desnaturalizado. ¿Cómo te atreves a tener el descaro de suplantar al señor del salón del médico celestial? ¿Cómo están hablando todos ustedes? Si tú no puedes decirlo, no significa que mi hermano mayor no pueda decirlo. Mi hermano mayor dijo que ella estaba envenenada. Entonces está envenenada, ¿verdad? ¿No serás acaso su admiradora? Todo lo que dice es ley. Tú. Hermana menor, es inútil perder palabras con personas así. ¿Qué argumentos inútiles? Gu Feng, ¿ya tienes miedo? ¿Solo tienes miedo? Xiao Chen. ¿Cuál es tu diagnóstico? Propongo revisar primero el diagnóstico de esta joven. El médico dijo que mi hija tiene fallo orgánico. Cuando le tomé el pulso, noté que no tenía fuerza en absoluto. No esperaba haber acertado realmente. Mi diagnóstico también es fallo orgánico. ¿Sabía que Xiao Chen es el mejor? Definitivamente no lo prestará. Hermano mayor, deberías admitir la derrota ahora, ¿verdad? ¿Qué pasaría si dijera que el informe de diagnóstico del hospital fue prestado? Gu Feng, estás loco. ¿De verdad estás diciendo que el diagnóstico es prestado? Debes saber, el resultado del diagnóstico del director es absolutamente infalible. El diagnóstico se fundamenta en los aparatos que los registraron. ¿Acaso quieres decir que eres más hábil que los equipos avanzados? El instrumento más sofisticado del mundo ni siquiera puede detectar las lesiones profundas del paciente, confiando en la mayor parte es la experiencia del médico. Gu Feng, no digas tonterías aquí. Hablas como si tuvieras mucha experiencia. Por supuesto, mi hermano mayor comenzó a la edad de 10 años, recibiendo pacientes de forma independiente. Por supuesto que tiene experiencia. Decano, ¿qué opina? Esta paciente es muy especial, aunque mi diagnóstico es insuficiencia orgánica. Pero Gu Feng, escuchaste bien. El decano dijo que estás equivocado. Entonces lo estás. El resultado de este concurso médico. Xiao Chen está ganando. yo no lo dije. Cuando dije que el señor estaba equivocado, no me oíste decir pero. Esta familia Gu está realmente loca.
Guren, estás enfermo. Mi diagnóstico es correcto. ¿Dónde gana Gu Chen? Gu Feng, los hechos ya están frente a ti. Ya has perdido. Tu doctor charlatán. ¿Qué estás tramando? ¿Mi hija claramente tiene fallo orgánico? ¿Estás diciendo que yo la envenené? Tía. La intoxicación por tétanos es una enfermedad grave e incurable. Doctor charlatán. Estás maldiciendo a mi hija. Date prisa y discúlpate con mi hija. Uno que aún puede curarse. Sin embargo, una condición es incurable. Gu Feng, mira cómo has enfadado a su madre. ¿Por qué no te apresuras a pedir disculpas a madre e hija? Pide disculpas. En 3 segundos más. Si no me pides disculpas, tu hija perderá la vida. Tu doctor charlatán. Contaré hasta 3. Date prisa y discúlpate con mi hija. Si no te disculpas con ella, lucharé contigo hasta la muerte. Hija, Exactamente 3 segundos. hija, hija, ¿qué pasa? Hija, despierta. Hija, hija, ¿qué te pasa? Les ruego a todos ustedes. Por favor, salven a mi hija. Les ruego a todos, por favor, salven a mi hija. Gu Chen, ¿no dijiste que tenía insuficiencia orgánica? Date prisa y trátala. Xiao Chen. La esperanza de vida truncada de tu abuelo y mi corazón atacado por veneno de serpiente, ambos fueron curados. Este fallo orgánico menor, ¿definitivamente puedes curarlo también? Xiao Chen, no tienes todavía un elixir. Solo dáselo a ella. Te lo ruego. Por favor, salva a mi hija. Te lo ruego. Mientras puedas salvar a mi hija, ofreceré 3 varitas de incienso diariamente. Te veneraré. Te lo ruego. La persona aún no está muerta. Y alguien ya está ofreciendo incienso. Esa vieja infame está deseando que muera. Tía, no es que no quiera salvar a su hija, pero realmente no tengo el poder para ayudar. Tu hermana mayor dijo que no tienes un elixir omnipotente. Por favor, dale una pastilla a mi hija. Aquellas píldoras fueron refinadas por mí según la constitución de cada familiar. Si tu hija lo tomara, podría llevar a resultados desfavorables. Gu Chen, no estarás diciendo que no puedes producir el elixir, ¿verdad? Hermano mayor, ¿cómo puedes acusarme así? Entonces sácalo. ¿Yo? Xiao Chen, ¿qué te parece esto? Aún deberías sacar el elixir. En cuanto a si lo toman o no, deja que la madre y la hija decidan por sí mismas. Los elixires robados a Gu Feng los vendí todos a un precio alto. La píldora que tomó la familia Gu era falsa, comprada en un puesto cualquiera. Te lo ruego. Por favor, salva a mi hija. Te lo ruego. Xiao Chen. Qué conmovedor es el amor de los padres. Dale una pastilla a ella. Así es. Bajo la mirada de todos los presentes. Si no saco la píldora, alguien definitivamente sospechará de mí. De todos modos, mi familia lo ha estado tomando durante tanto tiempo, y no ha pasado nada. Debería estar bien. Está bien. Lo daré. Gracias. Gracias, doctor divino. Gracias. Hermano mayor, todos los elixires de Gu Chen fueron refinados por ti. ¿No tienes miedo de que arruine la competencia? Lo que le queda son todas pastillas de vitalidad. Solo podemos estabilizar temporalmente su condición primero. Si quieres curar la causa raíz, todavía necesitas cooperar estrechamente con la mía. Es más, quiero ver si lo que él tiene es verdaderamente una pastilla de vitalidad. ¿Quieres decir que Gu Chen dio medicina falsa a los miembros de la familia Gu? Solo estoy especulando. Si sus familiares comieron todos los días las pastillas de vitalidad refinadas por mí, lógicamente hablando, su reacción violenta debería haber estallado centralmente hoy. Hija, estás despierta. Estás despierta. Esto es maravilloso. Levántate rápido. Estoy bien ahora. Ya no me duele. Siento que ahora estoy bien. Estoy llena de fuerza. ¡Qué maravilla! ¿Viste eso, Gu Feng? Esta es la diferencia entre tú y Xiao Chen. ¿Qué pasa? ¿Dónde te sientes incómoda? Hija. Hija. Hija, ¿qué te pasa, hija? Hija, despierta. Despierta. No estabas bien hace un momento. ¿Qué te pasó? Despierta.
¿Cómo es que acaba de vomitar sangre y colapsar? Xiao Chen. ¿Qué está pasando exactamente aquí? No lo sé. ¿Acaso hay algún problema con esa medicina? Entonces, ¿por qué los Gu la han consumido por tanto tiempo? Sin problemas. Tú. Hermano mayor. ¿Aquí? Esta no es la pastilla de vitalidad refinada por mí. Esto es medicina falsa. ¿Qué medicina falsa? Hermano mayor, no puedes calumniarme así. Esta persona sigue tirada en el suelo. Dices que te estoy incriminando. Ya he dicho que esta medicina fue hecha por mí para mi familia. No puede ser consumida descuidadamente. Ella no escuchó, así que no puedes culparme. Exacto. Claramente ellos mismos no escucharon a Xiao Chen, tu inexperto. ¿Por qué le gritas a Xiao Chen? Exacto. Xiao Chen es un graduado sobresaliente de la Universidad de Medicina, tu practicante no ortodoxo. ¿Qué entiendes tú? De hecho, no entiendo. Si tú comes esta medicina falsa por 2 días más, no habrá necesidad de reacción violenta. Perderán directamente sus vidas. En cuanto a ella, en 5 segundos más, convulsionará por completo, echando espuma por la boca. Tú bien podrías prepararle un ataúd. Tú charlatán, sigues insistiendo en maldecir a mi hija para que muera. Lucharé contigo hasta la muerte. La enfermedad de tu hija, solo nosotros podemos tratarla. ¿Estás seguro de que quieres esto? No me importa. De todos modos, ella maldijo a mi hija. ¿Debo golpearlo hasta la muerte hoy? 5, Suéltame. 3, Suéltame. 1. ¿Esto? Hija. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te pasó? Te lo ruego. Te lo ruego, por favor, salva a mi hija. Te lo ruego, por favor. Tía. Dije que no me queda otra opción. Entonces, ¿qué pasa con todos ustedes? ¿Qué está pasando? Todos ustedes, tanta gente. No hay nadie que pueda salvar a mi hija. Por supuesto que no. Mi hermano mayor puede salvarla. La primera competición. Gufen, fue solo casualidad. Si va a tratar a los enfermos y salvar a la gente, si no los trata hasta la muerte, eso ya sería bastante bueno. Exacto. Xiao Chen, una enfermedad que no se puede curar. Inútil, ¿qué puede curar él? Puedes salvar a mi hija, ¿verdad? Yo dije que el diagnóstico de Gu Chen y el médico es incorrecto. Eres tú quien no lo creyó. Te creo, te creo. No dijiste que maldije a tu hija. No querías también golpearme, porque te detienes. Todo fue mi error. Te lo ruego. Por favor, salva a mi hija. Te lo ruego. Todo está predeterminado por el destino. Este es el destino de tu hija. No, definitivamente tienes una manera de salvar a mi hija, ¿verdad? Prepárate para los ritos funerarios. Hija. Hija. Mi hija. Gufeng, un sanador posee un corazón benevolente. Si tienes una manera, entonces por favor salva a esta chica. ¿Cómo? Mi querida madre. Me estás rogando. Tú. Solo considéralo como si te lo estuviera rogando. Solo considéralo. Compadeciéndote de esta chica. Sálvala. The film was No, translated no and puedo aceptar narrated eso. by M Media. He ofendido a tu familia Gu. Soy la deshonra de tu familia. Hijo desnaturalizado. ¿Qué quieres exactamente? Antes de que la salves. Podría ser que todavía quieres obligar a tu madre a arrodillarse y rogarte. Creo que esta idea tuya no es mala. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viejo? Gufeng, ahora tú, ¿cómo te has vuelto tan cruel? No es porque tu familia Gu me obligó a llegar a este punto. Hermano mayor, vas a forzar a papá y mamá otra vez. Si debe haber una persona para arrodillarse, solo entonces aceptarás salvarla. Entonces me arrodillaré. Bien. Arrodíllate. Sin embargo, solo arrodillarse no es suficiente. Quiero que te arrodilles mientras te llaveo feita ese. Y al mismo tiempo, te atribuiste el mérito de mis logros y robaste mis píldoras medicinales. Gufeng, no vayas demasiado lejos. Él no tiene que arrodillarse. No. Me arrodillaré. Mientras pueda salvarla. Haré cualquier cosa.
Xiao Chen. Todo fue mío. Xiao Chen. Fui yo quien tomó tu píldora. ¿Y quién te robó el mérito? Xiao Chen. Realmente has sido agraviado. Wu Feng. Definitivamente te mataré. Xiao Chen es demasiado bondadoso, a diferencia de él, que es solo un ser despiadado y sin corazón. Solo miras a Wu Feng intimidar a los demás, sin intervenir. ¿Qué más debería hacer? Yo estoy firmemente del lado de mi hermano mayor. Tú. Wu Feng, si no puedes salvar a esta señorita, entonces la humillación que sufrió Xiao Chen, haré que la pagues 100 veces. Entonces no tendrás esa oportunidad. ¿No dijiste que mi método era inútil? Abre bien los ojos. Y mira bien. Inversión de vida y muerte Yin Yang. Puerta del reposo manantial frío. Vaso de vida de las 8 puertas. Como era de esperar es la técnica secreta del Salón del Médico Celestial. Siempre que lo observo, me resulta asombroso. Secreto del Salón del Médico Celestial. Así que Xiao Feng es verdaderamente el señor de la Salón del Médico Celestial. Mi hermano mayor lo ha dicho muchas veces. Eres tú quien se negó a creerlo. Puerta de la muerte engañando al cielo vacío. Puerta del choque rompiendo el ciclo. Puerta abierta atrayendo la tribulación del trueno. B. Vaporización de las 3 purezas, transformando defectos blancos. Las agujas se separan. Las deudas no se deben. Retírate. Hija. Hija, estás despierta. Estás despierta. ¡Qué maravilla! Déjame ver. ¿Cómo te sientes ahora? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este doctor divino te salvó. Date prisa y dale las gracias. Gracias, doctor divino, por salvar mi vida. Gracias. Levántate. Les recetaré otra fórmula. Toma esto, vuelve y tómalo durante 2 días y estarás bien. Siguiendo esta receta, toma 3 tazones de agua, hiérvelo hasta que quede un tazón, bébelo durante 3 días y te recuperarás por completo. Entendido, gracias. Gracias, doctor divino. Gracias. Gracias, doctor divino. Entonces regresaré primero. Vuelve y presta atención al descanso. Absolutamente no te excedas. Vámonos, vete. ¿Todavía crees que mi método es inútil? ¿Creen que soy un inútil, inferior a Wu Chen? ¿O siguen pensando que fue Wu Chen quien lo salvó? Entonces, eso solo puede probar. ¿Es solo que tus habilidades médicas son buenas ahora? Eso no prueba que anteriormente fuiste tú quien nos salvó. Exacto. ¿Quién sabe si después fuiste y cultivaste algún arte maligno, por lo que tus habilidades médicas mejoraron? De todas formas, en nuestro lugar, no puedes compararte con Xiao Chen. Suficiente. Xiao Feng ya ha utilizado su medicina para probarse a sí mismo. Xiao Feng, hermana mayor te cree. Respecto a lo que pasó antes, definitivamente encontraré una manera de darte una explicación. ¿Todavía estás dispuesto a darnos una oportunidad? Darle una oportunidad a la familia Gu. Hermana mayor, ¿por qué estás siendo tan humilde y sumisa? Le hice daño. Entonces nos disculpamos con él. ¿No sería suficiente? No necesito que me den explicaciones. Yo la tomaré yo mismo. Wu Chen, te pregunto. La persona que estaba luchando, ¿fuiste tú quien la salvó? ¿Yo? Xiao Chen. Xiao Chen, ¿qué pasa? Xiao Chen. Xiao Chen. Wu Feng, debes forzar a Xiao Chen hasta este punto, antes de ser feliz. ¡Qué pretensión! Ese sí que es un buen método. Wu Feng, realmente estás yendo demasiado lejos. Xiao Chen es tu hermano menor después de todo. ¿Cómo puedes ser tan agresivo? Exacto. Incluso si tus habilidades médicas son buenas ahora, tener un carácter pobre significa que sigue siendo inaceptable. Basta. Xiao Feng no quiso decir eso. Hermana mayor, ¿por qué sigues defendiéndolo? Todo lo que hicimos fue cuestionar sus habilidades médicas. Y nos trata así. No es solo. ¿Se dan cuenta del daño que solo eso le hizo a mi hermano mayor? ¿Eres alguien cercano al pequeño doctor divino? Calumniar, insultar y reprimir a tu propia familia.
¿Estás intentando matar al pequeño doctor divino? Chao Feng. Nosotros. Nosotros. Hermana mayor. Me duele tanto el cuerpo. Madre. ¿Duele? Duele muchísimo. Madre. 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 Señora. Madre. Señora. Podría ser esto la repercusión. Te lo dije. Dentro de 7 días. Si no encuentran a un maestro experto para prolongar tus vidas se perderán. Wu Feng. Definitivamente puedes salvarnos, ¿verdad? Por favor, sálvanos. Salvarte. Ya te salvé una vez antes. ¿Qué obtuve a cambio? Todo lo que recibí fue tu paliza y humillación. Por lo tanto, no te salvaré esta vez. Chao Feng. Fue culpa de hermana mayor antes. Solo quiero compensarte adecuadamente ahora. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Antes de que puedas perdonarme. Perdonarte. Tu familia Gu me debe una vida. Nunca te perdonaré. Este Wu Feng realmente está yendo demasiado lejos. Padre, madre. Hermanas. Lo siento. Todo es mío. Chao Cha. ¿Por qué te atribuiste los logros del hermano mayor? ¿Yo? Padre, madre. Hermanas. Lo siento. ¿Yo? Estaba demasiado asustada. Temo que cuando mi hermano mayor regrese, la familia ya no me necesite. No tomé intencionalmente el crédito del hermano mayor. Hermana mayor, sé que me equivoqué. Por favor, no me echen. Xiao Chen, ¿qué está haciendo? Levántate. Siéntate. Hermana mayor. Xiao Chen ha estado con nuestra familia por más de 10 años. Aún no lo entiendes. ¿Por qué eres tan feroz con él? Exacto. La tarea más urgente ahora mismo es dejar que Wu Feng trate nuestra enfermedad, no investigar si Xiao Chen tenía razón o no. Parece que ahora, ese hijo rebelde estaba diciendo la verdad. Aparte de él, nadie puede curar la enfermedad de nuestra familia. Pero ahora que Wu Feng nos odia tanto, ¿cómo podría posiblemente tratarnos? Mejor vayamos a disculparnos públicamente con mi hermano. Así no, nos abandonará, ¿verdad? Chao Chen tiene razón. Es solo que el momento de esta admisión. Tenemos que elegir con cuidado. Estoy escuchando. El Salón del Médico Celestial en un par de días tendrá un evento de consulta benéfica. Habrá mucha gente allí entonces. Papá. Chao Feng también es tu hijo biológico. ¿Cómo puedes conspirar contra él de esta manera? ¿No te duele la conciencia? Él ignora nuestras vidas. Entonces todavía tiene The film was translated and Conciencia. narrated by M Media. Papá, Hermana mayor, si no te gusta esto, entonces pensaré en otros métodos. No es necesario. Creo que el método de Chao Chen es bastante bueno. Debemos usar la piedad filial para obligar a este hijo rebelde. ¿cierto? Una familia de tontos. Wu Feng los odia hasta los huesos. ¿Cómo podría él posiblemente volver obedientemente? Parece que necesito hacer otros preparativos lo antes posible. Papá, hoy, ¿por qué no vino la hermana mayor? Desde la gran asamblea de discípulos, la hermana mayor se comporta de manera extraña. Podría ser que ella descubrió mis pequeños trucos. Ella siente lástima por Wu Feng, ese desgraciado ingrato. Ella se niega rotundamente a venir con nosotros. Esa criatura malvada. ¿Acaso no considera, si no fuera por nuestra familia Gu, ellos no existirían? Dejen de hablar. Los reporteros están aquí. Debemos representar bien esta escena. Debemos asegurar que hoy, Wu Feng regrese para tratar nuestra enfermedad. Señor, se dice que Wu Feng vivió 5 años.
En el sótano, con un trato, peor que el de la niñera. Puedo preguntar si esta situación es cierta. Rumor. Es puramente un rumor. Gu Feng es mi hijo biológico. Desde que llegó a la familia Gu. Leemos. Cuidado con todo esmero. Lo cuidamos con sumo cuidado. Como sosteniendo un huevo o una flor. Esta frase de renacimiento. Ni siquiera estás dispuesto a decirla. Ustedes, familia Gu, pueden siquiera percibir esta clase de pureza. Realmente ya no tienen vergüenza. Hermano mayor. Finalmente saliste. Pensé que ya no reconocerías a nuestra familia. Por supuesto que tengo que salir. De lo contrario, ¿cómo podría esta obra tuya continuar? Mi buen hermano. Finalmente estás dispuesto a salir y vernos. Gu Feng, no puedes solo porque tienes algunos malentendidos con la familia. Abandonar el hogar, sin decir una palabra. Xiao Feng. Papá sabe que eres el señor del salón del médico celestial, llevando una misión sobre tus hombros. Pero nosotros, tu familia, también te necesitamos. Las cuentas de tu abaco me están golpeando la cara. Es porque sé que solo yo puedo curar tus enfermedades. Que me estás forzando a curar tus enfermedades. Se lo diré a todos. Ni siquiera lo pienses. Gu Feng, lo has pensado bien. Si todos saben que eres de sangre fría y despiadado, y no reconoces a tus parientes, me pregunto quién más en el futuro se atreverá a acudir a ti para recibir tratamiento. Amenazarme. La familia Gu también se lo merece. Tú. El parecer del señor parece muy distinto de lo que dijo Gu Mingche. Puedo preguntar si hay algo más sucediendo aquí. Así es. De hecho, hay un secreto. El secreto es que yo ya rompí con la familia Gu hace mucho tiempo. ¿Qué roto? No roto. Gu Feng, siendo el señor del salón del médico celestial, ¿cómo podría cortar la relación con sus padres biológicos y cometer semejante acto mezquino? Gu Feng, cállate. No fue eso solo una broma en aquel entonces. ¿Por qué te lo estás tomando en serio? Si hermano mayor, no puedes solo porque mamá y papá son estrictos contigo, guardar rencor en tu corazón y decir deliberadamente tales palabras hirientes para herir sus sentimientos. Tu familia puede hacer tal cosa. Y ahora no se atreven a admitirlo. ¿Quieres saber la verdad? En aquel entonces, estar en la familia Gu era como andar sobre hielo fino. El trato era peor que el de un sirviente. Incluso, ellos simplemente no me trataban como un ser humano. ¿Qué? Los rumores son realmente ciertos. El señor del salón del médico celestial en realidad vivió en el sótano durante 5 años. Esto es la familia Gu, la más rica de Yuncheng. Dejar que su propio hijo viva en el sótano. Eso es demasiado. Gu Feng, ¿estás satisfecho ahora? Nos hemos vuelto universalmente despreciados. ¿Crees que podrás vivir bien entonces? Correcto. De hecho, puedo vivir bien. Aquel año ustedes respaldaron a Gu Chen y me obligaron a romperme un hueso y cortarme un trozo de carne para poder abandonar la familia Gu. Ahora, todo esto es tu retribución. ¿Qué? ¿En qué época estamos ya? Y todavía se habla de devolver la carne a la madre y los huesos al padre. Esta familia Gu es verdaderamente demente. Esta es una noticia enorme. Basta. Como pueden ustedes escuchar, solo la versión de Gu Feng. Él está inventando todo esto. Todo fue exagerado. Deliberadamente por él. Gu Feng es mi hijo. ¿Cómo podría tratarlo de esa manera? Hermano mayor, deja de causar problemas. Realmente todos estábamos haciéndolo por tu propio bien. Exactamente, Gu Feng. ¿Tienes pruebas? ¿Quién puede probar que te obligamos a cortar hueso y sacar carne si no hay pruebas? Entonces, ¿esto es difamación? Siento. Difamación y calumnia. Tu lógica retorcida realmente hace que la gente se sienta asqueada. Gu Feng, insistes en estar frente a tantos reporteros, haciéndonos perder la cara. Y eso te hace feliz, ¿verdad? Por supuesto. Mientras seas infeliz, yo seré inmensamente feliz. Gu Feng, ya es suficiente. ¿Acaso no hemos sido lo suficientemente buenos contigo? Insistes en difamarme y acusarme de abuso delante de tanta gente. ¿Tienes pruebas? ¿De verdad puedes basándote solo en tu palabra
arrastrar a nuestra familia Gu y clavarnos al pilar de la vergüenza. Exacto. ¿Tienes pruebas? ¿Quién puede probar que te obligamos a romper hueso y sacar carne, si no hay pruebas? Entonces estás difundiendo rumores. Esa declaración es correcta. Tanto Gu Feng como la familia Gu se basan en palabras sin pruebas. Ninguna de las partes puede presentar pruebas. Soy un testigo. Puedo testificar. Hermana mayor, finalmente viniste. Diles rápidamente a todos que Gu Feng nos está difamando. Nosotros absolutamente no le hicimos esas cosas. Hermana mayor, por favor dile a él que deje de causar problemas. Somos una familia. No es bueno. Vine para ayudar a Gu Feng, que está siendo acusado. Puedo testificar. Gu Feng vivía en casa, en el sótano durante 5 años. Puedo testificar. Sufrió muchas injusticias en casa. Puedo testificar. Durante estos 5 años, nosotros hacia él nunca cumplimos con los deberes de los miembros de la familia. Dios mío, incluso nuestros propios familiares han salido a confirmarlo. Parece que lo que dijo Gu Feng era correcto. Hermana mayor, ¿estás loca? Gu Feng. Lo siento. Es hermana mayor quien te ha fallado. Durante los últimos 5 años, nunca he cumplido mi deber como hermana. Nunca he verdaderamente me he preocupado por ti, ni me he inquietado por ti. Fue mi culpa. Lo siento. Hermana mayor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás disculpando con él? Hermana mayor, tomaste la medicina equivocada. No tomé la medicina equivocada, ni estoy loca. De hecho, es nuestra familia la que le falló a Gu Feng. Siempre hemos sido engañados por Gu Chen. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué quieres decir con que fuimos engañados por Xiao Chen? Hermana mayor, ¿qué estás diciendo? No entiendo nada en absoluto. De verdad no lo entiendes. Entonces echa un vistazo a esto. Hermano Lai, los artículos dentro de esta villa pueden moverlos todos fuera. Esta casa es bastante lujosa. ¿Puedes tu niño tomar la decisión sobre esto? Por supuesto. Esta casa está registrada a mi nombre. Mira. Hermanos, hagan un inventario. Hermano Lai. La casa. Quiero hipotecarla también. ¿Por cuánto se puede hipotecar? Un máximo de 1 millón. De acuerdo. Escucharé al hermano Lai. Hasta 1 millón. ¿Por qué hiciste esto? Vendiste la casa a escondidas. No estás simplemente preparándote una salida. Xiao Chen, ¿por qué vendiste la casa a nuestras espaldas? ¿Es realmente como dijo la hermana mayor? ¿Quieres abandonarnos y huir? Así es. Me voy a escapar. La familia Gu está a punto de desaparecer. ¿Acaso me obligan a sufrir, junto con ustedes? Tú, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso no eres de la familia Gu? De tanta y mismo. Solo soy un hijo adoptado. Tu familia se ha derrumbado. No tiene nada que ver conmigo. No tengo ninguna relación con la familia Gu. Por supuesto que tomaré lo que pueda conseguir. Xiao Chen, estos no son tus verdaderos sentimientos, ¿verdad? Nos estás poniendo a prueba, ¿verdad? Estos son exactamente mis verdaderos sentimientos. Si no fuera por el hecho de que todavía tienes potencial de ganancia, te habría echado hace mucho tiempo. Gu Chen, ¿cómo llegaste a ser así? No fuimos lo suficientemente buenos para ti. Fuiste bastante bueno conmigo. Pero cuando llega el desastre, sálvese quien pueda. ¿No es eso simplemente la naturaleza humana? Gu Chen, todavía tienes conciencia. Siempre te tratamos como a nuestro hermano menor. Mamá y papá siempre te trataron como a su propio hijo. Así es como nos pagas. No temes la retribución. ¿Retribución? ¿Por qué debería sufrir esto? Claramente son ustedes quienes me traicionaron primero. Como los traicioné. Nosotros por tu bien hicimos un espectáculo. Intimidamos a nuestro hermano menor. Dime, ¿cómo te traicionamos? El hecho de que trajeras a Gu Feng de vuelta es una traición para mí. Claramente yo soy el que es el señor de la familia Gu, porque habría un Gu Feng apareciendo de repente. ¿Por qué tuviste que traerlo de vuelta? ¿Por qué? Así que fingiste ser digno de lástima para ganarte su afecto y robarle el mérito. Ciertamente no quiero tomar su mérito. Fuiste tú quien insistió en no escucharlo. Incluso intentaste poner su mérito sobre mí. Esta culpa no la soportaré. ¿Por qué es así?
¿Qué exactamente hemos hecho a nuestro propio hermano menor? La actuación que montaste. Realmente fue un buen espectáculo. Xiaofeng. Hermana segunda, me equivoqué. Por favor, perdónanos, de acuerdo. Xiaofeng. La hermana tercera también se equivocó. Por favor, no nos ignores. Te lo ruego. Gu Feng. Papá se equivocó. Padre, sabe que se equivocó. Tú. ¿Puedes por favor perdonarnos? Esta vez. Lo sabe. Ya veo. Solo estás asustado. Todo el que comete un error debe recibir el castigo que merece. A partir de este momento, solo viviré para mí. No. Hijo. No puedes tratarnos así. El profundo afecto que surgió es menos que hierba. Espero que nosotros nunca nos volvamos a encontrar.